Programa Reporteros en el Mundo por Radio Atlántica FM 88.9 y para las diferentes redes sociales también. Buenas tardes, doctor Alfredo Saucedo Ayala. Muy buenas tardes, Virginia, y buenas tardes a toda la gente que ya está en la sintonía de nuestro programa. Bienvenida, Virginia. Ahora ustedes no la ven a Virginia porque nos está ayudando para que todo salga a la perfección. Este programa entonces está atrás de las cámaras, pero también nos va a ayudar, como siempre, principalmente en este programa para que todo salga perfectamente bien. Virginia, bienvenida nuevamente. Gracias, y le damos la bienvenida también a nuestro invitado de hoy, viernes 3 de julio. Ya estamos en contacto. Buenas tardes al doctor Walter Zuleta, que estamos ya en contacto vía telefónica y videollamada con él. Buenas tardes. Buenas tardes, Virginia, Alfredo, un gusto poder saludar al país desde la distancia, desde Lima, Perú, donde me encuentro residiendo hace casi 5 años. Y evidentemente es más allá de la temática que se pueda afrontar, es siempre una posibilidad de llegar a la gente y de poder saludar a quienes todavía tienen un recuerdo de mi presencia en el país. Bien. ¿No? Y a ambos agradeciéndoles la oportunidad de tener esta conversación. Y justamente eso quiero darle la palabra a usted, doctor, para que nos cuente y para que la gente sepa quién es el doctor Walter Zuleta. Gracias, Virginia. Yo ya he pasado los 50, tengo una trayectoria profesional, primero familiar. Creo que es importante destacar que yo vengo de una familia que estuvo siempre vinculada a círculos políticos y a círculos empresariales y dirigenciales. Mi padre fue el alcalde más joven de Potosí. Yo vengo de una familia de origen sureña, de Potosí y Sucre. Mi padre fue el alcalde más joven de Potosí, fue senador, diputado, el ministro que más tiempo estuvo en la gestión del doctor Víctor Paz Estenssoro, fue ministro de la presidencia, tuvo cargos dirigenciales en el Congreso, etc. Yo, por mi parte, me dediqué un poco más a otro tipo de dirigencia. Soy único hijo varón con 3 hermanas mujeres. Pero yo me dediqué al tema deportivo por más de 30 años, 34, 35 años. Fui dirigente, vicepresidente del Colegio de Abogados, he sido miembro de muchísimos directorios, hasta de medios de comunicación, he participado como escritor y como comentarista de viejos periódicos, como era Última Hora, La Razón, en su época en que no tenía vinculación a política, y he escrito un par de ensayos, de libros. He tenido bastante actividad internacional también, ¿no? He representado muchas entidades y he representado muchas agrupaciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que es importante destacar, y ya en retrospectiva la veo con orgullo, fue el Foro Económico Internacional. Yo fui el primer representante del Mercosur desde el país hace más o menos 16 años atrás, o un poquito menos quizá, pero tuve la posibilidad de conocer gente muy importante. Trabajé en grupos importantes también, fui el secretario de los directorios de don Mario Mercado, muy joven yo, llegado desde España, donde cursé mis estudios, mi posgrado de Derecho Internacional. No me quiero saltar, he dicho que soy dirigente del Colegio de Abogados, pero evidentemente llevo casi 3 décadas de abogacía, ejerciendo derecho aquí en Bolivia, aquí en el Perú y en otros países donde he podido desarrollar actividades jurídicas en la medida en que las leyes me posibilitaban, ¿no? En arbitraje o en asesoramiento corporativo. He formado una familia, tengo 3 hijos ya, el último el primero ya profesional y el último saliendo bachiller en el Perú.
Estoy felizmente casado con mi esposa. He perdido a mi padre, mi madre sigue viva y la familia, una gran parte de ella vive fuera del país por el mayor número de casos por cuestiones políticas, ¿no? Por rencillas con el último gobierno del MAS, ¿no? Tengo un cuñado que está refugiado en el Paraguay, tengo amigos muy importantes, muy interesantes, que son de dominio y de conocimiento de ustedes, por ejemplo, don Javier Torres Goitia, doña Mirta Quevedo, etcétera, gente que ha tenido que irse del país por cuestiones políticas, justamente con el gobierno del MAS, con el que se me vincula en este momento, después de una cuestión muy, ¿qué les diría? Muy tirada de los pelos, si quiere, para tratar de atribuir ciertas actividades de complot o de cosas ilegales a mi persona, ¿no? Pero creo que con esto reflejo lo que soy como profesional y como hombre de familia. Qué importante, doctor, escuchar de boca de usted una importante trayectoria profesional, una importante trayectoria de vida que tiene usted, que nos cuenta, y que le cuenta sobre todo a la gente que probablemente escucha el nombre del abogado Walter Zuleta y se le vienen millones de preguntas a la cabeza, pero no sabe en realidad o no conocía en realidad cuál es la trayectoria que tiene como profesional y como persona el abogado Walter Zuleta. Doctor, coméntenos un poquito para ir avanzando en este programa. ¿Cómo la está pasando hoy usted en el exilio y con este tema de la pandemia? Bueno, no es desconocido para nadie que todos los que estamos exiliados y refugiados no tenemos ningún beneficio de los estados donde nos han acogido. Somos probablemente 200 familias solamente de la última gestión del señor Morales, que hemos tenido que apañarnos a lo que hemos podido. No gozamos de ningún beneficio laboral ni ningún beneficio de salud pública en los países, ya sea en España, en Perú, en Estados Unidos, en Brasil, donde estamos confinados muchísimos. No hemos recibido de nuestro propio Estado ningún tipo de beneficio ni de ninguna consideración. Lo más que se logró inicialmente, antes de que llegue esta durísima pandemia que ha empobrecido y ha dejado en situación dramática a muchos de nuestros coterráneos que están desplazados en esta misma condición en varios países, no hemos recibido nada de nuestro país. Hemos visto con alegría que la gente involucrada en el tema, involucrada políticamente, evidentemente, en el tema de Santa Cruz, del Hotel Las Américas, de las acusaciones, pero tan ligeras como de tratar de lograr separar el país. Todas esas cosas han sido, digamos, puestas en el nivel en que deberían estar, en la ilegalidad y en la ilegitimidad de las acusaciones que se realizaban, y para todos fue un aliciente pensar que podíamos tener ese mismo tratamiento. Se sacó un decreto ministerial que supuestamente nos iba a cobijar a todos, porque todos pasamos el día a día, todos tratamos de hacer lo que podemos. Gente que es profesional a veces está realizando hasta gestión de venta de alimentos, de sándwiches en las calles de diferentes países, o haciendo cosas que nunca ha pensado que iba a llegar a ser, justamente por el hecho de ser refugiado, perseguido político, exiliado, o como se pueda denominar, dependiendo de la normativa a la que se ha ajustado la condición de cada uno, ¿no? Esa es la condición de muchos bolivianos acá. No tenemos derecho ni siquiera a hacernos las pruebas COVID si no las conseguimos nosotros. No tenemos ningún beneficio en precios de farmacias ni de
ni de ningún medicamento, ni de ningún servicio médico. Los que tienen suerte consiguen un apoyo de la Cruz Roja para algún tratamiento, pero también centrado en la situación de que los hospitales están saturados y no solamente cada refugiado, sino las esposas, los hijos y demás corren ese riesgo, ¿no? Hemos creado alianzas entre bolivianos que estamos en el extranjero. No hemos recibido ningún apoyo de nuestras embajadas ni de nuestros consulados. Es más, están cerrados hasta el 15 de julio. Es decir, se han dado una vacación de 100 días para no atender los requerimientos de los bolivianos. Logramos alguna vez intercambiar conocimientos, apoyo, algún dinero, algún medicamento para los que han tenido anuncios o posibilidades de ser positivos. Hemos entendido que a algunos les ha dado y han preferido no decirlo para que no los aíslen encima, porque tienen que trabajar para llevar el sustento a sus casas. Entonces, el gobierno en diciembre había sacado un decreto ministerial que no tenía fuerza alguna, pero era el 140-2019 para organizar un grupo de abogados que iban a ayudar supuestamente a los refugiados y exiliados. En enero más o menos el abogado a cargo, el doctor Toro, asumió otras funciones en la presidencia o en el Ministerio de Justicia. Él era el encargado de procesar varios requerimientos que le habíamos hecho. Nosotros inclusive hicimos una petición, un recurso de petición a la presidencia para que se nos ayude dentro del marco de nuestras embajadas y consulados. Ese procedimiento ha sido completamente tirado a una canasta. El famoso decreto ministerial no ha tenido ningún uso ni ningún destino. No hay quien se acuerde de nosotros y no hay quien se ocupe de los trámites que supuestamente nos iban a permitir que en la persecución que teníamos en los juzgados iban a levantarse las medidas personalísimas de arraigo, de detención preventiva, etc. Yo tengo todavía 3 detenciones preventivas pendientes en 3 juzgados en Bolivia, y los jueces son los mismos de la época del MAS. Los fiscales son los mismos, el fiscal general sigue siendo el mismo, cambian fiscales de distrito y siguen teniendo el mismo jefe. Entonces, realmente nos hemos un poco apañado a lo que hemos podido, lamento decirlo. Los exiliados con mayores recursos o mayores conocimientos o mayor grado de solidaridad han sido muy abiertos para ayudar gente, y nos hemos mezclado con lo que son los grupos de refugiados venezolanos, y nos hemos ayudado recíprocamente también con ellos para apañarnos, pues para ayudarnos, para luchar por la supervivencia en una situación tan compleja como ha sido la época del coronavirus, que no termina todavía, no sabemos hasta cuándo durará. Pero nos tenemos solamente a nosotros. Somos unas cascaritas flotando en un mar tormentoso, esperando de que no se hundan y que los que están con nosotros, que son nuestras familias, tengan el derecho, pues, a que de alguna manera les sirva el ser bolivianos en algún momento, ¿no? Porque ellos han recibido una factura indirecta adicional y ellos también sufren las consecuencias de delitos que nunca se han comprobado tampoco, ¿no? Yo, como se acordará, no sé si vale la pena ya entrar en ese tema. Luego vamos a estar, doctor, permítame cortarle, sí, adelante, para que vamos poniéndole... No quiero volver esto un monólogo, aunque como buen abogado generalmente derivo a eso, ¿no? Claro, doctor, lo que hemos querido es que usted primero nos comente de usted, de su familia, porque es importante. Creo que lo más importante en la vida es la familia y la situación que usted esté pasando, más allá de lo que vamos a entrar enseguida, que es ya la temática de usted personal como actor público.
Y es ahí donde yo quiero preguntarle antes, pero antes permítanos, doctor, ir a algunos mensajes que hay en el Facebook para que la gente que participa también pueda compartir con nosotros este programa. Así es, vamos a saludar a Ariel Muñoz, que desde Panamá dice amén a la oración. Tatiana Suárez Tordoya, saludos, doctor Saucedo, señora Virginia, dice, de parte de don Rolly Saucedo. Ariel Muñoz dice, muy buenas tardes amigos del programa e invitado. Y así está empezando a participar la gente mediante nuestra plataforma de Facebook, la página de Radio Atlántica FM 88.9. También vamos a estar recibiendo sus mensajes al 765-066-66, sus mensajes de WhatsApp. Ahora, doctor Walter Zuleta, conversando con nosotros esta tarde. Doctor, coméntenos, ¿qué lo llevó a usted al exilio? Sí, Alfredo, creo que no quiero dejar en el aire que también tuve una actividad de dirigente deportivo. Fui nombrado 2 años consecutivos por la Gobernación de La Paz, el mejor dirigente del departamento en esa época. Usted sabe que he abrazado mis símbolos celestes por mucho tiempo y ¿es bolivarista usted? 30 años, sí, muy bolivarista. Probablemente eso me ha generado también una actitud, ¿no?, hacia la vida, y sobre todo me ha acercado a gente que me ha enseñado mucho, ¿no? Yo siempre digo que soy bolivarista y mercadista. Don Mario Mercado fue una guía para toda la generación de dirigentes que logramos entrar en nuestros años 20 a participar, pero creo que a la gente le es familiar mi nombre desde la perspectiva del deporte, ¿no? A ver, así es. Tomando un poco la pregunta, mi participación en las facetas de la vida siempre he estado en casos complicados, pero se atribuye a que soy abogado, pues, ¿no? Y que la gente tiende a buscar para casos complicados abogados que sienten que merecen cierta confianza, ¿no? Entonces, puedo decirle que la mayoría de las situaciones que he afrontado vienen en función a que uno es abogado, se forma para esto y va con el tiempo adquiriendo la suficiente experiencia como para que la gente lo convoque y le pida ciertas gestiones, ¿no? Entonces, es así que en mi vida he estado en muchísimos casos, ¿eh? Si algún día pudiera contarle en lo que he estado involucrado, he estado en temas de capitalización, he sido abogado de YPFB, he estado en los temas en que el país se abría al mercado internacional y cuando se cerraba también. He conocido mucha gente, he conocido muchos actores de la política nacional. No han sido buenas experiencias en la mayoría de los casos, pero creo que acunado una experiencia muy importante que me ha permitido siempre tener un paso anticipado de las cosas que iban a suceder, ¿no? El caso Zapata, que es uno de los casos que también fueron complicados y que solo duraron, pese a que la gente siente que pudo haber durado muchísimo, solo duró 45 días, pero fue la piedra ornamental o la piedra fundamental, si queremos, de toda la aparición del movimiento de las pititas, el movimiento Noviembre 19, que generó pues una revolución en silencio, una revolución espontánea de la gente, pero está basado justamente en esto. Y yo no participé con esa planificación, sino simplemente lo hice en función a que se me había convocado como abogado para manejar varios temas, entre esos de una empresa china, y de ahí saltó que una de las empleadas, que era la señora Zapata, me pida la participación en algunos temas de sus propios intereses. Ese es mi pecado en el tema, pecado entre comillas, pecado de ser abogado
en el tema por el cual más se me nombra, ¿no? Cuando ustedes ven en la prensa que dice Walter Zuleta estuvo desde Lima viendo el tema de los respiradores, le Luego, ponen entre paréntesis doctor, el abogado de la señora Zapata, como si fuéramos doctor, le pido que ese tema lo vamos a tratar más adelantito para que también usted nos los explique. Con usted queremos conversar, usted tiene muchas verdades que decir y por eso es que Virginia le quiere preguntar, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor Walter Zuleta. ¿Qué fue lo que hizo que usted tome seriamente la decisión de irse del país? Para que la gente lo logre entender, el oyente de la radio que está escuchando, que está pendiente, dice, ¿qué pudo haber pasado? ¿Quién le dio el pitazo? ¿Qué pasó ese momento para que el doctor Zuleta decida irse del país? ¿Qué estaba en peligro? ¿Qué sucedió? Y a ver, déjeme contarle porque es un tema que se ha dado en el país y extrañamente lo viví también en mi condición de hijo. Mi padre también salió del país perseguido por los gobiernos militares, fue prófugo de político, se escapó, muchas veces no sabíamos dónde había ido a parar. Él era un movimentista que había peleado la guerra civil. Cuando llegaron los gobiernos militares, sintieron que tenían que tenerlo en algún calabozo para que no reviviera sus vivencias políticas en el país. Le hablo de los años 70. Probablemente en ese momento se me metió en el chip cerebral de que a mí nunca me iba a pasar eso, que siempre iba a estar alerta a que pasen estas cosas que son comunes en el país. Pero dentro de la defensa que estábamos realizando, ya personal de la señora Zapata, participaron 2 organismos internacionales de derechos humanos y ellos hacían un seguimiento específico de lo que hacía el gobierno, ¿no? Nosotros teníamos también los abogados, que éramos 3 en ese momento, doctor León, el doctor Sánchez Peña y mi persona. Teníamos un ojo abierto para ver, ¿no? Obviamente veíamos los acontecimientos desde una perspectiva diferente, cada cual tenía una percepción de lo que pasaba y de lo que podía ser. Yo tenía la mía propia en base a las vivencias de mi propia familia. Entonces hubo un momento en que en un organismo internacional, la abogada del organismo internacional nos advirtió de que les habían informado que nos iban a detener a los abogados. Y siendo el país del tamaño que es, un par de fiscales amigos con los que yo tenía relación por mi vida profesional, larga vida profesional en el tema, me advirtieron de que esa semana que ocurrió, que fue entre el 16 y 20 y tantos de mayo del 2016, las órdenes ya estaban listas y que no había fiscal que se anime a hacerlo, pero que ya habían salido del poder político del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia la orden de detenernos. Nos reunimos los abogados, compartimos la información, cruzamos información con amigos que teníamos dentro de los ministerios y nos confirmaron que sí iba a ocurrir. Ahora, los 3 tomamos decisiones diferentes, ¿no? Porque no trabajábamos juntos en una oficina. Cada cual tenía su autonomía y su independencia de equipo de abogados. Entonces, yo les dije, miren, a mí me han dicho que nos pongamos a buen recaudo y yo voy a hacer eso, ¿no? El doctor Sánchez, que justamente era cumpleaños de su esposa, no sabía qué decisión tomar y dijo, yo voy a tomar la decisión que tomé Walter. Y el doctor León dijo, bueno, si a mí me quieren hacer candidato, que me persiguen. Es textual, ¿no? Entonces nosotros dijimos, no, analízalo. Es decir que el doctor León tomó sus riesgos sabiendo lo que venía. Evidente, porque hablamos varias veces, y lo digo ahora en la retrospectiva del tiempo, lo hablamos, y además, la abogada que nos advirtió, la había traído él al escenario, es decir, era amiga de él, no era amiga nuestra, ¿no? ¿Cuál abogada, doctor, si nos puede decir? Era una hacer? abogada internacional
no me gustaría dar su nombre, pero era de nacionalidad española y trabajaba en los organismos de derechos humanos de La Paz en esa época, que lo ayudó al doctor León y a su grupo de abogados en la defensa del señor Fortún y de otros clientes que tuvo. Entonces, en ese momento, cada cual sabía, claro, teníamos la esperanza por dentro de que era solamente una amenaza, ¿no? Eso debo también ser claro, y que no iba a llegar la sangre al río. Pero al día siguiente, cuando ya salieron los agentes a buscarnos, nos habían avisado también de que los agentes habían salido como 50 a buscarnos. Los que teníamos reunión en el Colegio de Abogados, que éramos vicepresidentes, el doctor Sánchez Peña y yo, que éramos estábamos electos como vicepresidentes en esa época, dijimos, hablamos con el presidente del Colegio de Abogados, todos nos recomendaron, no, hagan lo que les han dicho en el organismo internacional, pónganse a buen recaudo, ¿no? Además era un gobierno pues muy abusivo, ¿no? No había mucha posibilidad. Doctor Zuleta, ¿por qué el gobierno quería detenerlos a ustedes como abogados? ¿Cuál era el motivo para que atenten contra ustedes si ustedes eran los defensores de la señora Zapata? Hay que recordar el caso Zapata, ¿no? El caso Zapata primero vino a raíz de que había una denuncia de un grupo de periodistas que decían que por ser novia del presidente Morales, ella se había beneficiado de contratos de 680 millones con la empresa donde trabajaba. A raíz de esto, ella fue detenida ilegalmente en la ciudad de La Paz, sin fiscal. No había. 14 horas después apareció un fiscal diciendo, a ver, yo voy a tomar conocimiento del caso, cuando ella ya estaba detenida. Ahí el grupo empresarial me convocó y me dijo que por favor me haga cargo del caso de la señora Zapata. Es decir que la señora Zapata no lo contrató, sino el grupo empresarial. El grupo empresarial chino y obviamente reunidos con sus allegados, ¿no? Que fueron inmediatamente a buscar el respaldo de la empresa china CAMSE. Me llamaron porque yo había atendido ya por 10 años cosas de la empresa CAMSE. La empresa CAMSE, no todos saben su historia, pero la empresa CAMSE llegó el 2003 a Bolivia y se volvió de CAMSE Internacional a CAMSE Bolivia en todo ese periodo del MAS. Pero cuando era CAMSE Internacional yo ya tuve la oportunidad de brindarle servicios legales, ¿ya? Inclusive en el gobierno de don Carlos Mesa, nos requirieron asistencia jurídica a mí y a mis abogados, a los abogados con los que yo trabajaba, asociados míos, y ya llevaba una data de tiempo. En la época del MAS no nos llamaron porque evidentemente nosotros estábamos identificados como los neoliberales, ¿no? de la abogacía, y tuvimos muchos problemas también como abogados en esa época. Yo recuerdo que el ministro de Defensa, por ejemplo, que era el señor Walker, no recuerdo qué, pues nos confeccionó una lista negra de los abogados que habían pertenecido al neoliberalismo y que no podíamos ganar juicios ni defender, ¿no? Entonces tuvimos todo ese problema y después ya cuando con el tiempo las cosas se tranquilizaron y nos volvieron a convocar los de CAMSE. Entonces yo tuve asesoramiento en un par de contratos. Doctor Zuleta, para ir desglosando poco a poco lo que usted nos está diciendo y la gente que está en la sintonía siguiéndonos muy atentamente, porque hay mucha gente que está siguiéndonos a través de la radio, a través del Facebook, en Santa Cruz, en La Paz, en todo Bolivia y en el mundo. Es decir, usted no era abogado interno de la empresa, usted era contratado y usted sabía que la señora Zapata era novia del presidente Morales. Bueno, no constaté físicamente porque la verdad es que no me interesaba, ¿no? Todo el mundo decía que sí, ¿no? Todo el mundo decía que sí, y muchos amigos o inclusive clientes míos decían que
se habían vinculado a estas instancias para ver si podían recurrir a algún favor, porque en el país, y usted lo debe saber, siempre ha estado de moda el hecho de buscar un operador, ¿no? Entre comillas, el operador, que es el cuñado, primo, amigo vinculado al gobierno y que supuestamente guarda cierta cercanía y cierta confianza de las instancias de poder para lograr o contratos o pagos o cualquier beneficio. Entonces, eso siempre ha sido así, cosa completamente ilegal, pero no puedo yo tapar pues el sol con un dedo. Siempre han habido extractores en cada gobierno que he conocido, mucho más en el MAS, donde tenían miles de operadores supuestamente, hasta de nacionalidad peruana, colombiana, etcétera, que deambulaban las calles ofreciendo servicio, sobre todo en la ciudad de La Paz. Y los que han vivido la época, otros abogados, aunque no lo quieran decir, lo saben. Entonces, esos son temas que siempre han existido, y a raíz de eso, la señora Zapata era muy conocida en La Paz porque supuestamente tenía un vínculo del cual yo tenía mis dudas. Es decir, a mí cuando me consultaron alguna vez si realmente yo sentía que era una actora de alguna manera, yo dije que no había visto nada más allá de lo que pasaba en la empresa CAMSE, que evidentemente a todos sorprendía que tenga una cantidad de contratos y no tenía especialidades en muchos de ellos, que alcanzaban casi los 700 millones de dólares. Pero los abogados, como los médicos, no escogemos nuestros parientes. Tenemos un juramento que realizamos y tenemos un compromiso con nuestros propios clientes de si son culpables, manejar que la ley se aplique en la magnitud correspondiente contra ellos, y si son inocentes, defenderlos. Eso se va averiguando durante el proceso, durante la investigación, y donde aparecen los detalles. Doctor Walter Zuleta, pero estos contratos millonarios de los que hablaban de que tenía la CAMSE a través de Gabriela Zapata con el gobierno boliviano, ¿son ciertos o no existieron esos contratos? No, yo puedo constatar de que son ciertos. No los hice yo. Yo fui a ver me convocaban a mí para revisar, por ejemplo, alguna sanción que les aplicaban en el desarrollo de uno de sus contratos. Eso típico, ¿no? El supervisor no encuentra con que una parte de esos contratos está cumpliendo con ciertas condiciones y los multa. Entonces me llamaban y me decían, oye, tenemos una multa por esto, puedes hacer el recurso administrativo correspondiente, y en un par de veces me llamaron y yo me ocupé de ese tema. Pero sobre contratos existentes y sobre trabajo desarrollándose en varias puntas en el país por el grupo CAMSE. Ahora, si usted me dice cómo lograron esos contratos, yo mentiría al decir que fue a través de Zapata, ¿no? Lo extraño era que coincidían esas dos cosas: Zapata en la empresa y los chinos teniendo una cantidad inusitada de contratos, ¿no? Doctor Walter Zuleta, ¿usted qué sabe de lo que se dijo de que Gabriela Zapata tendría sus oficinas en la vicepresidencia del Estado boliviano? Bueno, donde no tenía oficinas, ¿no? Donde se reunía con su grupo político, no era la vicepresidencia, era la casa de la oficina de la primera dama, que era en la avenida Arce, ¿ya? Que supuestamente era una casa que dependía del ministro de la presidencia en esa oportunidad, don Juan Ramón Quintana, ¿ya? Era una oficina de servicio social que decían, donde participaban funcionarios del ministerio y donde se reunía, porque el grupo de Cochabamba, era lo que yo entendía, el grupo de Cochabamba, que lo había acompañado a don Evo Morales, siendo que don Evo Morales no tenía una esposa, una primera dama, ese grupo de apoyo juvenil, entre comillas, se había hecho cargo de la gestión social del MAS, y les entregaron esa oficina. Entonces ahí invitaban a muchísima gente,
Yo fui a lo sumo 2 veces y por eso tengo una sentencia de 3 años por un juez que ni siquiera estableció si yo había permanecido 2 o 5 minutos ahí. Hermano, ha ido el señor. Doctor, permítame preguntarle, ¿pero por qué se lo vincula a usted tanto con Gabriela Zapata y se ensañan con usted cuando en realidad usted era un abogado externo? Bueno, llega el momento de la detención en que CAMSE me pide que yo asuma, porque nadie quería asumir, todo el mundo tenía miedo al gobierno, y al ser detenida ella en 48 horas tenía que establecerse la audiencia de medidas cautelares. Todos estábamos en la certidumbre de que la iban a detener igual, y no había abogado que se anime. Entonces, yo que no soy penalista y otro abogado, el doctor Munín, que tampoco, bueno, él sí era penalista y que trabajaba en mi oficina, decidimos asistirla en esa audiencia hasta que encontrásemos un penalista, que en este caso fue el doctor Sánchez de Peña, y por su parte la señora Zapata lo había ubicado al señor León, ¿ya? Entonces nos habíamos constituido 3 abogados, pero solo yo estuve en la audiencia cautelar. Ahí me vinculan y dicen que si Zuleta lo defiende y defendió en algún caso a la CAMSE, están más vinculados, ¿no? Entonces, una vez detenida ella, ya empezaron otras indicaciones, ¿no? De que había niños, que el vínculo era entre niños y que había muchos más contratos y que había muchas más vínculos. Y el gobierno, yo asumo que tenía la idea de que yo tenía conocimiento de todos esos documentos y que tenían que acallarme, ¿ya? Es por eso que ponen una vagoneta en la puerta de mi casa, una vagoneta Toyota blanca, 4 agentes, y empiezan a fotografiar a todo el que parase y ingresase a mi casa, sea mi abuela, sea mi tío, sea mi amigo, sea mi jardinero, etc. Un día en la persecución a mi esposa, porque mi esposa salía con mis hijos al colegio cada mañana, el conductor que estaba medio dormido del Ministerio de Gobierno la choca a mi esposa en la vagoneta, ¿ya? Y eran los agentes del ministerio haciéndose sentir en mi hogar para que supuestamente yo no diga nada, porque el doctor León, por su parte, se había ocupado de la parte política del caso y fue al Congreso con la señora Zapata, etcétera. Cada cual tenía su acción. Yo no estaba de acuerdo en la vía política, nunca he estado de acuerdo en politizar los temas jurídicos, como es el caso, pero siempre me ha tomado participar en estos. Entonces, en esas circunstancias, donde aparecieron los parientes de la señora Zapata diciendo que había niños, entonces asumían que probablemente yo sabía dónde estaban los niños y el gobierno no quería que se hable del tema y querían acallarme. Y la verdad es que yo tenía conocimiento de una hija, pero no de los otros 2, que sabía que existía porque lo decía de la señora Zapata. Doctor Zuleta, es decir, ¿la señora Gabriela Zapata tuvo o no tuvo hijo con don Juan Evo Morales? Para mí sí, claro. Para mí, claro que sí. Que yo no los haya visto, no cambia la historia. El tema es que yo no estaba en el tema de ver si era o no su hijo. Yo estaba en el tema de defender de los casos de contratos o seguimiento ilícito y cosas así adelante. Le hago esa consulta porque usted manejaba el proceso, entonces usted tenía conocimiento y se dijo en un momento de que no hubo hijo. Ella salió manifestando de que sí había el hijo, es más, el ex vicepresidente García Linera dijo que la había visto con su pancita y un montón de cosas. Sí. Entonces está ahí. Está ahí el tema de que si tiene o si tuvo, si existe el hijo entre Gabriela Zapata y Juan Evo Morales Ayma. En mi conocimiento ha existido, no sé si sigue vivo, no podría decirle. Sí, en mi conocimiento al menos uno, porque al final aparecieron que eran 2, ¿ya? Pero usted, al menos uno. Usted, doctor, no lo vio físicamente, dice. Nunca lo vi físicamente, vi fotos. Es más, alguna vez me pidieron una camiseta del Club Bolívar para menores.
¿ya? Una camiseta para un niño. Asumí que era para el hijo de la señora Zapata y se lo entregué a doña Gabriela Zapata y a su hermano. Pero Entonces, este niño ha podido ser de la señora Zapata, pero no del presidente Morales, ¿o es quién? Es probable, es probable. Yo quiero ser claro en esto. Yo la defendí a la señora Zapata de contratos ilícitos, ¿ya? Y de legitimación de ganancias ilícitas, ¿ya? No del tema. Ya cuando vino el tema del niño, no vino un tema de averiguar cuál era el niño. Vino una demanda del señor Morales pidiendo la constatación psicológica del niño. De eso constó la demanda que presentó el señor Morales, es decir, aceptaba la existencia del niño. El doctor Sánchez Peña tiene el detalle de todo eso, sería bueno que hablen con él, él está en La Paz ahora. Aceptando la existencia del niño, él quería constatar la veracidad de la condición psicológica del niño. A lo cual, un equipo de abogados en el que yo participé en el debate, dije, bueno, que se reúnan, padre y madre, y que constaten esta situación. Es ahí que se desencadena ya que no existe el niño, que a nosotros nos pusieron una demanda y hay un detalle que quiero contar y que adelante, digo, doctor. Pero, o sea, en esa época yo estaba organizando la Copa América de Estados Unidos, estaba en una comisión. Es por eso que me fui 15 días antes de Estados Unidos, antes de que pasara esta presentación del niño y demás. Yo estaba en Estados Unidos cuando pasó esto en Nueva York. Me contaron que se había presentado un niño que nunca antes habían visto. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, toda la idea de el doctor Sánchez, por ejemplo, y una asistente que trabajaba en mi oficina, que fueron a ver al niño, dijeron, no, no es el niño. O sea, hay una constatación en el tiempo de que hubo un niño sustituto, pero eso no quiere decir que no había niño tampoco, simplemente de que pusieron otro por alguna situación que podría haber sido una concertación también de partes, ¿ya? Pero ya les digo, yo estaba en Nueva York, estaba en la prensa, estaba con el señor Valdivieso, con el presidente de la federación de ese momento, en el sorteo de la Copa América y demás, que fue la semana donde se realizaron estas cosas, ¿no? Y yo volví una semana después ya simplemente a afrontar el hecho de que había persecución, de que el organismo internacional nos decía que nos pongamos a buen recaudo. Yo intenté irme a Estados Unidos. Doctor Zuleta, sí. Permítanos, Virginia tiene consulta para usted. Sí, doctor. Adelante, Virginia. Tiene que controlar para que no haga una historia interminable. No se preocupe. Para la gente que nos está escuchando en la radio, por FM 88.9, comentarles que estamos conversando con el doctor Walter Zuleta Buitrago. Es el abogado, como más se lo conoce más como del caso Zapata, que él, bueno, lamentablemente está... la chapa que le pusieron al doctor. Es el apodo del doctor. El doctor... En vez de decir el abogado bolivarista, el abogado que estuvo en el fútbol, la caso Federación Zapata. Boliviana, le pusieron el caso Zapata. Y son 3 los abogados que están con este título, ¿no? Entonces, para la gente que está escuchando esta transmisión, esta entrevista, estamos con él en contacto telefónico y videollamada. La gente que quiere verlo en el Facebook puede entrar a la página de Radio Atlántica FM 88.9 y puede mandar también a sus comentarios por esa vía. Por otro lado, tengo la participación de alguien en el Facebook. La señora Ivy Saavedra Terrazas dice, en una entrevista en un canal, su tía de la Zapata dijo que sí hay el hijo y a ella la querían obligar a decir que no. Y sobre ese tema también, doctor, ¿qué opinión le merece que aparece un registro de nacimiento, una partida de nacimiento, y después desaparece la partida de nacimiento de este hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata?
Virginia, como abogado debo decir que me remito a la prueba documental, ¿no? Hubieron 2 testigos, hubo un abogado que reconoció que fue a hablar con o que se apersonaron ante una oficial de registro civil para hacer el registro del niño en Cochabamba. Sospechosamente es la misma oficial de registro civil que casó a la señora Zapata con su esposo. ¿Ya? Aparentemente ya era una clienta del familiar del grupo Morales Zapata, porque la señora Zapata para tener la niña tuvo un matrimonio previo y después se divorció y después registró una niña ante la misma oficial de registro civil, que ahora es miembro de la Corte Superior de Cochabamba, de la Corte de Distrito de Cochabamba. ¿Ya? Entonces, hay todas esas cosas, ¿no? Que son indicios. A ver, si usted mete un gato y un ratón en una caja y escucha ruidos, no es que el ratón se está comiendo al gato, sino el gato al ratón. Entonces uno sabe quién ha perdido la batalla dentro de la casa, que son indicios, pese a que usted no vea, ¿no? Entonces, esos indicios de que el gato se va a comer siempre al ratón siempre pasa, y el hecho de que pasen, que la oficial de registro civil ahora o en la época del MAS era del Tribunal Departamental de Justicia, ya pues marca que le estaban compensando algo, ¿no? Entonces, esas cosas pasan que me llevan a conclusiones personales por inducción de que sí existió el niño. El destino, espero que no haya sido macabro, siempre estuvo silenciado por el señor Morales y la señora Zapata, pero lo que también asusta un poco es que había indicios de la existencia de un tercer niño que era mucho menor, ¿ya? Que tenía a la época, hoy día debería haber tenido unos 7 años, 7, 8 años, pero que había un registro de nacimiento durante la gestión de pareja que tenía con el señor Morales, entre el señor Morales y la señora Zapata. Había un producto adicional que era un niño, que en algún momento dijeron que pertenecía al gerente de la empresa china. Yo tengo mis dudas porque yo lo conocía al gerente de la empresa china que vivía en Caracas, ¿ya? Que tenía su familia y que no tenía ningún interés de tener ninguna prole en Bolivia. Entonces, esas son cosas que han pasado, que todo el mundo ha cerrado los ojos. Al final yo terminé siendo procesado también como si hubiera contrabandeado yo niños, ¿no? Porque el hecho de que se presentase un niño que aparentemente no correspondía ante una juez, ¿ya? No derivó en que no solamente nos acusen desde que debíamos impuestos, desde que nuestro NIT no estaba colgado en las paredes, hasta contrabando de niños y abuso sexual de ellos, que tengo una demanda, que tenemos los 3 abogados, de que contrabandeábamos niños con fines sexuales. ¿Ya? Hasta de eso nos han procesado, ¿no? El gobierno del MAS. Entonces el señor Morales, el señor Arce, el señor vicepresidente, todo ese grupo que se creían dueños de casa, pues, y todos nosotros inquilinos, ¿no? Todos ellos han creado esa falacia, ¿no? Esa falacia, y nos han procesado. Doctor Zuleta, permítame para seguir conversando, pero antes de eso comentarle que con lo último que usted nos acaba de comentar, yo llego a la conclusión de que ya sé por qué usted lo persiguieron. Tienen razón de haberlo perseguido, porque aparentemente usted conocía bastantes cosas que podían hacer mucho daño en ese momento al gobierno, y que además de eso concluyo que hay cosas que usted está diciendo que se tienen que investigar en Bolivia, porque hay la desaparición de menores y que alguien tiene que hacerse responsable de esa desaparición de esos menores, los cuales usted menciona. Le quiero comentar, doctor Walter Zuleta,
de que precisamente en este medio de comunicación Radio Atlántica, en el cual estamos conversando con usted hoy mismo de este tema, y que usted está revelando cosas que, como usted bien lo manifestaba, nadie lo quiere decir en Bolivia. En este mismo medio de comunicación trabajaba el periodista que denunció este caso de la existencia de un niño entre el presidente Evo Morales y la señora Zapata. Eso derivó a que lo persigan al periodista que hizo la denuncia, que era el periodista Carlos Valverde, y también derivó a que se ensañen más y persigan al mismo dueño de este medio de comunicación, a don Guido Guardia, que también fue tremendo. A raíz de este caso, déjeme comentarle... Adelante, doctor. Con Carlos tuvimos una diferencia muy grande porque nos conocíamos. Él fue delegado del Oriente Petrolero, es un gran orientista. Yo era delegado del Bolívar en nuestras épocas de liga. Y éramos de alguna manera amigos. Con el tiempo, cuando él apareció con la denuncia, que era correcta desde mi perspectiva, pero después con la marcha atrás de la historia, me tocó directamente, me chocó muchísimo, o sea, me infirió varias acusaciones no comprobadas en contra mía, pero que con el tiempo más bien tuvimos la capacidad de conversarlas. Hoy día nos debemos mutuo respeto, afecto, y la vez que hemos podido, a pesar de que yo estaba exiliado, cuando él estaba en Buenos Aires todavía tuvimos contacto, y después la vida hizo que nos encontremos en alguna oportunidad y nos brindemos nuestra solidaridad recíproca, ¿no? Tenemos nuestras historias de haber pasado por el mismo gobierno las contingencias de ser refugiado en el extranjero, y él tuvo la suerte de retornar al país, yo no todavía. Y lo veo cada vez a más distancia, ¿no? Porque no solamente se ensañó conmigo en el caso Zapata, después vino con que yo estaba involucrado probablemente con un grupo de movimentistas desde el Perú que habían solventado el asesinato del viceministro entre La Paz y Oruro, el viceministro que se indicaron a la señora Mirta Quevedo directamente, y sacaban fotos de ella conmigo, ¿no? Diciendo de que ya sabían de dónde había salido el dinero. Lo decía el mismo Carlos Romero en conferencias de prensa, cuando la señora Mirta Quevedo y mi persona ni sabíamos qué estaba pasando en Bolivia. Posteriormente vino lo de PAT, que dijeron que extrañamente una señora Zapata y el doctor Zuleta firmaban todas las actas de compra y venta de PAT, cuando la verdad era que una abogada Zapata y otro estudio de jurídico que su apellido empieza con Z eran los miembros del manejo de las actas y de los temas de PAT. Yo había sido miembro de un directorio de ATV en alguna oportunidad, con esta misma abogada Zapata y un abogado Donald Martin, gente muy profesional, pero nunca tuvimos nada que ver con el tema PAT. Pero apareció también una diputada, una señora mayor ya, digamos, cansada, probablemente con contradicciones mentales por su edad, que me atribuyó que yo era el firmante de todo y que iba a develar todo esto. Y cuando se reveló que eran otros los responsables, nadie dijo, hubo un error, acá se lo consignó al señor Zuleta, y el señor Zuleta nunca estuvo en el tema PAT. Es más, no conozco ni la oficina de PAT, ni me interesa. Entonces, posteriormente vino, yo estoy aquí vinculado a un movimiento anti-Maduro, y hubo una gran reunión aquí en Lima. Me invitó la entonces vicepresidenta de la República, nos invitó a los exiliados de otros países a participar de unos foros. Se fueron varios periodistas pagados por el MAS a fotografiarme a mí, de qué hacía en los eventos o qué cosas tenía en Lima, que justificaba que yo fui agente de la CIA para organizar el tema del caso Zapata. Es decir, eso lo dijeron. Y después viene el tema de
respiradores, que seguramente ahí va a quiero, ser el tema final con lo que... ahí quiero entrar, doctor. Por favor, ya por el tiempo nos ha tratado de resumir toda la parafernalia que significó el tema del caso Zapata, el exilio de usted a consecuencia de eso, y que hoy todavía no puede regresar a Bolivia, que luego, finalizando este programa, también le vamos a preguntar eso para que podamos saber por qué no puede regresar a Bolivia. Pero cuéntenos cómo el doctor Walter Zuleta nuevamente en escena aparece en el caso respiradores. Es más, se ha dicho de que Walter Zuleta, Humérez y otra persona más, una triada, dice la FELCC, de La Paz, que se iban a repartir como $340,000 para cada uno, para Walter Zuleta, para Humérez, y que Humérez ahora es un testigo clave, etcétera, etcétera, lo que usted ya obviamente conoce porque lo han involucrado. ¿Cuál es la verdad de todo esto, doctor? Es bueno retrotraernos, ¿no?, a los hechos históricos. Yo lamento que una vez más el factor político se meta en el tema jurídico. Yo le voy a decir, nunca se ha descubierto qué pasó en el tema Hotel Las Américas justamente porque politizaron la justicia. Nunca se va a saber qué pasó en los respiradores, más en un momento de crisis de salud, porque lo han politizado y todos le buscan sacar votos, ¿no?, irresponsablemente, ¿no? La historia de este evento es muy simple. Ya que el Estado boliviano, mi país, me había dado la espalda, ¿ya? Y yo sentí que pese a que tenía que valerme a solas con el gobierno del MAS en el gobierno, cuando se fuera el gobierno del MAS iba a tener una posibilidad. No sucedió, evidentemente. Entonces yo en los años fui pues buscando mi forma de ingreso, y una de esas formas es el comercio internacional, que ya es el online, que no es abrir una tienda, ¿no?, sino es participar de plataformas comerciales donde se transan cosas y no se necesita conocer al propietario, al intermediario, al que detenta el bien, y simplemente se hacen ofertas, se pagan por internet o se pagan por giros bancarios, y el propio sistema, la propia plataforma le da la garantía a uno de que no está comprando nada ilegal o ilegítimo porque tiene la garantía, ¿no? Ya sea Amazon, ya sea eBay, ya sea Tu Mercado, hay varios, ya Alibaba de China, ¿no?, donde venden hasta aviones en internet. Entonces yo participaba de eso, estuve involucrado vendiendo desde patas de pollo hasta, ¿qué le digo?, hasta afeitadoras y planchas de hogares, y tratando de encontrar formas para cumplir con mi responsabilidad. Yo tengo 3 hijos y una esposa que mantener. Entonces, llevaba un año y medio hasta que, a raíz del fútbol, un día me llama el señor Humérez y me dice: necesito que me apoyes. Yo siempre fui muy amigo con el fútbol español. El presidente de la Liga Española es un amigo muy respetuoso mío, y guardamos una correspondencia permanente, y más que con muchos dirigentes del país. Entonces me llama y me dice que él, que conocía esa situación, y al señor Humérez lo había visto por última vez cuando lo sacamos de la presidencia de la Liga, porque el señor Quiroga, que se encarga de la televisación, o se encargaba de la televisación en esa época, le había firmado entregándole $8,000 más o menos, de una coima, ¿no? Y encima le filmó. Entonces, cuando eso circuló en la Liga, no había otra cosa que echarlo, ¿no? Y lo echamos. Desde entonces no lo había visto. Alguna vez, circunstancialmente, en la ciudad de La Paz me lo encontré. Él estaba con la señora Chacollo, y yo estaba saliendo del edificio del correo, y nos saludamos y demás. Pero después pasó lo que pasó, yo desaparecí de La Paz. Alguien le dio el teléfono, me llamó y me pidió que hable con el fútbol español para conseguir, imagínese, ¿no?, imagínese lo que me pedía, el teléfono del presidente del Real Madrid,
que él es dueño de la empresa Cobra y que necesitaba la empresa Cobra porque con el ministro o el Ministerio de la Presidencia habían acordado desarrollar un gran proyecto y que iban a venir al Perú a hablar con el ejecutivo de Cobra y que necesitaban hacer la reunión. Y yo le dije, mira, en vez de estar dando la vuelta a través mío por el presidente de la Liga para que llegue al presidente del Madrid, lo mejor que puedes hacer es que desde la presidencia de la República llamen a la empresa Cobra y digan que les asignen a un portavoz de la empresa en Lima, en su oficina de Lima. ¿Qué es la empresa Cobra, doctor? ¿Para la qué? empresa Cobra es una constructora. La empresa Cobra está desarrollando en el Perú la obra civil más grande que ha contratado el Estado peruano en los últimos 5 años, que es la refinería de Talara con un valor de 7.000 millones de dólares. ¿Y qué tenía que ver el Real Madrid con la empresa Cobra y todo lo demás? El presidente de la empresa Cobra en Madrid es el presidente del Real Madrid. Bien, eso para que quede... Sí, para que quede claro. Para que quede claro. Entonces yo le dije, bueno, no, mira, primero no voy a entrar en jugar a ser la secretaria de nadie, ¿no? Lo que deben hacer es que si desde la presidencia quieren hacer algo, que llamen y que le pidan al ejecutivo, sea presidente o no del Madrid, que lo reciba en su caso y tengan la reunión. Entonces, esto no aconteció porque sonaba mucho a una historia, pues, ¿no? Y ahí me preguntó, ¿a qué estás dedicado? Yo le dije, estoy en unas plataformas comerciales, vendo alimentos, tecnología, insumos, servicios, lo que gustes. Él me dijo, te voy a llamar. Y me mandó una lista de más o menos 200 o 250 tipos de equipamiento que supuestamente él estaba colocando en Bolivia, en municipios, en el gobierno, etc. Entonces ahí me dijo, ¿qué tienes? Yo vi la lista, había desde jeringas hasta vendajes, hasta algodón, ¿ya? Y me dijo, necesito mascarillas, pero necesito las N95 y no sé qué historias, las triple M, las 3M y demás. Y yo les dije, no tengo 3M, tengo estas. Y así pues, hubieron varias llamadas en que tienes camas, ¿no? Camas de hospital, tienes, no sé, una serie de cosas. Ahí me dice, necesito respiradores. Yo le mando 4 modelos de respiradores, de 4 diferentes vendedores, ¿no? Y me dice, doctor, perdón, doctor, que lo corte. ¿Estamos hablando de Humérez que le dice a usted vía telefónica? Sí. Ya. Sí, del dirigente cochabambino, de Fernando Humérez. El que está detenido ahora y que es el testigo clave, supuestamente. Continúe, por favor, doctor. Sí, ese. Entonces, ya le digo, mi vínculo era que yo había sido delegado del Bolívar por, 20 y tantos años en la liga, o sea que probablemente yo he visto crecer la liga piedra sobre piedra, ¿no? Y me ha dado mucha pena que la hagan desaparecer, pero ya es otro tema. Y me fue pidiendo varias cosas médicas el señor Humérez. Entonces, en un momento me llama y me dice, ¿sabes qué, Walter? Necesito urgentemente respiradores. Y yo le digo, mira, lo que yo te puedo dar son qué hay, porque ni siquiera conozco, que nunca he visto siquiera un respirador, ¿no? Pero lo que puedo hacer es derivarte a los vendedores para que veas que tienen en stock y si cumplen con las especificaciones técnicas que requieres, ¿no? Y más con la urgencia, ¿no? Necesito para mañana. Me dijo, bueno, te voy a contactar. Y le dijo, doctor, le hago un corte ahí, ¿le dijo quién le estaba pidiendo esos respiradores o para quién eran los respiradores? Me dijo que estaba, que dentro de lo que sí me habló era que había un financiamiento internacional para comprar, ¿no? Y que tanto municipios que necesitaban una cosa o el Estado que necesitaban otra, necesitaban, pero con urgencia, ¿no? Ahí, y yo le dije, ¿por qué con tanta urgencia? Me dijo, es que 500 respiradores que tenían que llegar no han llegado. Y la gente está desesperada. ¿Y por qué qué cargo o bajo qué argumentos el señor Humérez
le dice a usted, le justifica, usted conoce muy bien, muy experimentado en todo este tema de negocios, así como le dijo lo del Real Madrid, también seguramente usted le dijo quién es el que te está pidiendo los respiradores o quién te ha dado el poder para buscar los respiradores. Sí, no, lo que él pretendía al final, porque no me había comentado, lo que sí me dijo era que tenía plata o que había un financiamiento internacional importante, que él era asesor de los municipios, pero que a través de los municipios también tenía la posibilidad de acomodar equipamiento para los programas nacionales. ¿Ya? Entonces, en ese momento le dije, bueno, mira, ni sé si hay, porque en la lógica del momento del coronavirus no había nada, ¿ya? No había nada. Todo lo que se podía lograr era, decir, mascarillas a un mes, camas a 45 días, jeringas a 15 días, trajes de COVID a 30 días. Así, no había nada inmediato porque la demanda no solamente de fabricación, sino de transporte, porque el siguiente punto era el transporte. Y todo lo de China estaba con un cuello de botella de transporte, porque barcos y aviones estaban todos contratados por la siguiente temporada. Aparentemente ese era el problema que tenía el Estado boliviano en ese momento, ¿ya? O los programas de salud que habían comprado 500 respiradores, porque en China les dijeron que no podían despacharlo sino hasta agosto, creo, una cosa así. Entonces esa era la desesperación. Yo en mi relación con las plataformas comerciales, yo sí tengo un porcentaje de buscar clientes. No tengo ningún contrato con los vendedores, lo mismo que le pida a Amazon o a eBay o a cualquiera de los que participan de vendedores en esas plataformas, oye, dame una representación, ¿no? Notarial. No existe tal cosa, es simplemente la buena fe de las cosas, y lo que yo hice fue decirle, oye, pregunta a los proveedores si tienen cosas inmediatas o si te pueden generar un stock de respiradores con entrega inmediata. Entonces, le pasé 3, había uno un poquito caro de los que se venden aquí en Lima. Aquí en Lima se venden los respiradores, el gobierno ha comprado casi 2,000 a un promedio de $59,000 cada uno, ¿ya? Entonces, yo le dije al señor Humérez qué presupuesto tienen, ¿no? Para ver si se adecuaban, porque en el país todos quieren Rolls Royce y tienen para PETA, ¿no? Entonces me dijo, no, hasta $30,000 es el presupuesto. Yo le dije, bueno, buscaremos, están por debajo de $30,000. ¿Y a cómo encontraron? ¿A cómo encontraron, doctor? Desde 20 a 30. De 20 a 30. Es decir, que le corto... Nosotros que no los tomamos en cuenta, ¿no? Los que vendían en el Perú, ya no tenían. Y hubo un aditamento, ¿no? Una comisión del ministerio también se había contactado con empresas peruanas. Yo tuve conocimiento que un grupo israelí que vende aquí con éxito y que ha vendido en México y en Perú respiradores, había sido consultado, pero ellos, viendo la urgencia y que podían tener, no sé, unos cuantos respiradores, les pusieron un precio altísimo, ¿no? De casi $80,000 si querían para el día siguiente. Entonces, yo, la verdad, no conocía el tema. Lo que hice fue, después de hablar con el señor Humérez, es contactar a la plataforma y decir, estoy buscando urgentemente respiradores, hay un interesado en Bolivia, hable, y juntarlos, ¿no? Se juntaron ahí y yo no sé si era ético o no era ético por parte de los vendedores aprovecharse de las circunstancias, pero en mi experiencia de mercado yo siento que si quiero ir mañana a Miami, mi pasaje cuesta $2,000, y si quiero ir en septiembre, mi pasaje cuesta $700. O sea, son las leyes de mercado. Doctor, otra cosa... ahí es donde quiero preguntarle un poco, ¿a cómo o cuánto era el precio que usted le pasó al señor Humérez y que el señor Humérez manejaba? Además de esto, le pasé a 30 o 40 días a $18,000.
A $18,000. Sí. Pero, ya reitero, el tema de estos, ¿no? De estos españoles. Habían otros en 25 y habían otros, pero eran en cómo aparecían en la plataforma, es decir, solo hay a disponibilidad a 30. Entonces, el que quiere para el día siguiente, evidentemente tiene que pagar otra tasa. Y yo no me voy a meter a decirles a los propietarios, oye, ten ética, no tengas, o ten cuidado, o no tengas, etcétera. Uno calcula y probablemente condena a otro mercado, ¿ya? Yo entiendo que estaban vendiendo a Panamá y Brasil equipos y que decidieron no vender para vender. En este caso, doctor Walter Zuleta, los respiradores que usted hizo el mercadeo, es decir, le pasó al señor Humérez, ¿son los que compró el Estado boliviano o en definitiva el negocio? No estoy seguro. El estándar, yo tengo entendido que el que le han vendido al Estado boliviano tiene un nuevo software, ¿no? Pero el estándar yo le coticé a 18,000. Y le coticé a 18,000, a 18 y fracción, ¿no? Que era lo que estaba en la plataforma en ese momento. Es decir, que lo que usted más bien buscó, los respiradores, no se concretó el negocio con usted. No se concretó, porque yo no tenía, dentro de la plataforma no había venta inmediata. No hay productos de venta inmediata en ninguna plataforma hoy día. ¿Y por qué lo vinculan a Walter Zuleta al negocio de los respiradores? Pues ese es el sino por el cual me vinculan por PATE o no lo sé. Si yo pudiera decirle, probablemente sueno como que el abogado de Zapata, qué bien que esté, porque que si yo es una pieza que puede encajar dentro de alguna idea o de alguna idea falaz, ¿no? De generar un beneficio político al tema, que es lo que puede ser. Pero mi interpretación es más simple, ¿no? Lo que yo creo que pasó, y sí me comentó uno de los españoles de la plataforma, que no los conozco tampoco, nunca hemos tenido contacto personal, solamente a través de internet y de Zoom y de la tecnología que se usa hoy día para preguntar y para consultar precios, es que me dijeron que quería el señor Humérez una representación y que esto no existe en el mercado hoy día, ¿ya? Y que tenía otra perspectiva del negocio. Mi interpretación por eso es que hubo una vendetta en el tema, ¿no? Hubo una contraposición. Y para justificar, lo único que podía justificar el señor Humérez era que yo lo había contactado, entonces me tenía que meter a mí en el juego, porque era la prueba que él podía aportar de que sí había tenido contacto con los españoles. El acuerdo económico final, yo entiendo que fue acordado ya ni siquiera con el señor Humérez, sino con el Ministerio de Salud mismo, porque en el momento en que hacen la propuesta ya asumen 2 o 3 funcionarios el desglosar la propuesta técnica que había hecho el grupo español en las condiciones de emergencia o de entrega inmediata que requería el ministerio. Bien, doctor, vamos a cederle la palabra a Virginia, que también está hace rato queriendo preguntarle. Sí. Ariel Muñoz, desde Panamá, dice, al momento de solicitarle los respiradores, ¿le hicieron conocer la ficha técnica elaborada por el cliente final, en este caso el gobierno boliviano o municipios? Dice. Le pregunta a usted. A mí no, pero yo sí tengo entendido que remitieron directamente ya cuando presentó su carta el grupo, que pasó en el mismo día. Presentó el grupo español presentó una carta diciendo que tenía a disposición equipos de respiración y que la primera referencia que pedían era el control BIP, que asumo que es el del timbrado de emergencia para seguir el pulso del paciente, que se le llama el BIP, y que hace honor al sonidito que hace cuando está respirando y latiendo el corazón, ¿no? El paciente. Bien. Y que tenía una capacidad de amperaje y demás. Y después doctor,
ficha técnica a los españoles y ellos ya, yo ahí ya era historia, yo había cumplido con mi objetivo de contacto, que es por lo que a uno le pagan en caso de que se dé un negocio en las plataformas comerciales. Doctor Walter Zuleta, es decir, para que quede claro para nosotros y para nuestra audiencia, porque esta entrevista le aseguro que la está mirando gran parte del país, inclusive las autoridades que tienen que ver con este tema, para que quede claro el tema. Es decir, la intermediación que usted hizo con el señor Humérez o trató de hacer no se concretó. Usted no tiene nada que ver con el asunto de los pagos ni con los respiradores que usted... Yo tengo entendido que no han habido pagos o que ha habido un pago adelantado, pero que en este caso, y es por lo que he leído en prensa y me he permitido llamar también a consulta al abogado español para que me cuente qué ha sucedido. El abogado español me dice que han recibido un pago adelantado y que les retuvieron 10% de ese primer pago, ¿ya? Que solo les habían pagado 40% y que el resto tenían que pagarles al llegar el equipamiento a Bolivia, cosa que no pasó porque en Santa Cruz, desde la Presidencia de la República y del Ministerio de Gobierno, recibieron los equipos y se los llevaron. Es decir, no hizo su curso hasta la ciudad de La Paz para la recepción y la constatación de que estaban ahí todos los equipos. El doctor Walter Zuleta en este caso no recibió un peso ni tiene nada que ver en el tema. Yo no tengo ninguna participación, tengo un interés económico, porque si hubiera salido claramente el negocio, yo hubiera dicho, un momentito, nuestros acuerdos en la plataforma son de que yo recibo mi tercio de utilidad si es que se consolida un negocio. Pero si no se consolida, no. Pero no me lo paga pues el gobierno tampoco, ni yo como particular necesito hacer ningún convenio para que me paguen a mí una coima. Yo tengo un acuerdo con los proveedores, es un acuerdo que tenemos miles de brokers que nos llamamos en el mundo, que tenemos un registro y decimos, oye, yo puedo vender tus productos, sí, yo te mando la lista de costos, si me los vendes, tienes tu porcentaje. Un porcentaje, en algunos casos, desde 1.8 hasta 3% de la utilidad. Doctor Zuleta, sí, permítame, doctor Zuleta, ¿a usted lo introdujeron en este proceso? ¿Qué elementos de pruebas hay en caso que lo hubiesen metido? ¿Qué cree usted que es las pruebas que ellos tienen para haberlo introducido, si es que está procesado usted en este? A ver, lo que yo tengo entendido es que el señor Humérez se ha apersonado como testigo clave una vez que en su coordinación con gente del gobierno, no lo sé porque dice que has dado una declaración adicional el día de ayer en la cual ha involucrado al anterior ministro de Salud, etcétera. Tenía unas llamadas a mi teléfono en Lima, algunas cotizaciones de camas, hay que contextualizar siempre las conversaciones porque se dan en diferentes épocas y durante meses. El tema de los respiradores tomó una semana en que llamó y dijo, oye, se necesitan en Bolivia urgentemente, habla con ellos. Sí tenemos, contáctate con el ministerio. En el ministerio, ficha técnica, aceptación de la oferta, contrato en el día y mandar un avión a recoger. Eso es lo que ha pasado. Ahora, si en el contexto aparecen las llamadas de todos estos pedidos que me hacía el señor Humérez de camas, jeringas, barbijos y demás, y eso es prueba para determinar que yo he sido cómplice, instigador, actor, coautor del hecho y demás, los que tienen que llevar el cargo de la prueba será pues el Ministerio Público, ¿no? Porque ya sería un... Entre tanto, usted puede asegurar que no tiene nada que ver con el caso, doctor Zuleta, quedamos claros en eso. Exactamente. Doctor, ya prácticamente hemos llegado al final. En un minuto, por favor, díganos
¿Por qué no puede volver a Bolivia el doctor Walter Zuleta? Bueno, a raíz del tema Zapata y de este temor que tenía el gobierno de que yo tenga más información de la que ellos conocían, hubo una persecución brutal en mi contra, que llegó incluso a la toma de mi casa, ¿no? De la casa de mi familia, que está en manos del Banco Central en este momento. ¿Le quitaron su casa? Sí, yo tenía una deuda una deuda además que la hicieron aparecer de supuestamente hace 18 años, de una deuda de mi padre cuando él estaba en vida. Y a ella le indexaron 1.800% al monto de ese momento. Y esa deuda estaba pagada ya. ¿De cuánto estamos hablando, doctor, en números reales? $1 millón. ¿Y cuánto era la deuda? $79,000. ¿Y de eso lo hicieron $1 millón? $1 millón, de una deuda de esos $79,000 que había un recibo de que se había pagado. Porque mi padre fue abogado de ese banco. ¿Eso lo hizo el Banco Central? Honorarios, no, eso era con el ex banco de Santa Cruz de la Sierra. ¿Y eso pasó al banco? El Banco Boliviano Americano. ¿Y eso pasó al Banco Central? Y cuando yo fui a buscarlo a un presidente que apellidaba Garrón, si no me equivoco, del Banco Central, me hizo decir con su abogado que los movimentistas tenían que pagar todo lo que habían robado, que por eso ninguno de mis recursos, ni mis ofertas de pago, ni mi solución, ni mis documentos tenían validez. Esto tengo testigos, etc. Entonces siguieron con una causa en contra de la casa. Yo la defendí, no tenían documentos, pero los jueces nunca fallaban a mi favor. Solo hubo un fallo en que decían que mi esposa, las esposas de mis hermanas o los esposos de mis hermanas tenían que participar en la notificación porque también eran de ellos los bienes o el bien. Cuando me dieron curso a ese recurso de apelación que yo hice validando la posición de nuestros cónyuges, lo echaron al vocal y nunca tomaron en cuenta. Igual procedieron y al final llamaron a 4 remates cuando yo estaba aquí ya refugiado, yo era el único que defendía, y se adjudicó el Banco Central. Ese, por ejemplo, es un caso inédito, más allá de otro proceso de que supuestamente hice uso de bienes del Estado, que son los 2 ingresos de 3 minutos que hice a la casa se llamaba creo de ayuda social, al MAS, una cosa así en la ARCE. 2 veces entré a dejar correspondencia. De eso tengo una sentencia ejecutoriada en 90 días hasta en Corte Suprema, que me dan 3 años de cárcel. Y todas mis apelaciones, mis nulidades, todas han sido rechazadas, todas. El abogado que me asignaron de defensor nunca fue a los juicios, nunca estuvo ni siquiera en la lectura de sentencia. Igual procedió, todas esas nulidades fueron rechazadas por Corte Suprema. Es más, cada vez que yo presentaba un recurso aparecía alguien diciendo en medios de prensa desde la propia Corte de que el recurso que se había presentado por los temas de Zapata iban a ser rechazados, anunciando el fallo que se cumplía y ni siquiera así se invalidaban los mismos porque adelantaban criterio de juzgamiento. Entonces, aparte de eso, tengo otra demanda de secuestro de niño con propósitos sexuales, ¿ya? Con 18 años de sentencia, ¿ya? Y tengo un juicio administrativo por impuestos por no tener mi NIT colgado en la pared por 70,000 bolivianos. Tengo tres jueces que han firmado orden de detención, siguen en sus cargos a pesar del gobierno de transición, que está en el... Se le está cruzando la lengua, doctor. Bueno, a veces uno cuando se le cruza la lengua dice verdades, ¿no? Los lapsus linguis. Sí,
pero tengo 3 órdenes de detención y tengo arraigo y sobre todo tengo, ya que me he adherido al derecho internacional del refugio en el Perú, tengo prohibición de ir a Bolivia y tengo prohibición de hacer negocios con el Bolivia. Estado boliviano, por lo cual era imposible que yo me adhiera a un negocio de respiradores porque pierdo mi condición. Doctor Zuleta, no tengo dónde ir. Disculpe que le corte. La verdad que nos comprometemos con usted esta última parte para ver sus temas personales. Por una cuestión de tiempo, doctor, hemos hablado bastante, nos entretuvimos mucho en el caso Zapata y ahí nos quitó bastante tiempo. Pero nos comprometemos con usted para una posterior entrevista para hablar específicamente de estos temas personales que le afligen a usted y que no puede volver a Bolivia precisamente por un tema judicial que desde lejos se nota que hay cierta injusticia, no solamente en el caso de usted, le cuento, sino en muchos otros casos. Entonces, para conversar, ¿qué le parece, doctor? Me encantaría el tema de fútbol también. Yo le he dedicado mi amor y mi devoción al fútbol. Vamos a hacer lo siguiente, doctor. En Bolivia me parece brutal, ¿no? Me agrada porque usted dice las cosas muy de frente, muy sinceramente, muy amablemente, a pesar de lo que se le pregunte. Vamos a hacer lo siguiente, aquí en público, coordinaba con Virginia, para el próximo jueves a las 16:30, doctor, para hablar este tema específico de usted, y el fútbol lo hablaremos el próximo sábado a partir de las... ¿le parece bien? Claro que sí. Sí, en los temas personales entiendo que evidentemente deberían tomar un curso, pero sabe que después de 5 años de tener presupuesto restringido y demás, ya uno se abandona, ¿no? Y dice, bueno, que sea lo que tenga que ser, y bien, nadie le da la mano a uno, ¿no? Probablemente más como una información, pero lo que extraña es que el gobierno sabe de esto y agarra en una bolsa y mete gatos, perros, ratones, grillos, los sacude ahí adentro y dice, estos son cómplices. Bien. Y por naturaleza no puede existir eso. Entonces la base de esa situación es pues ilógica, ¿no? La teoría penal del Ministerio Público no tiene ninguna lógica en lo que respecta a los respiradores, ¿no? Bien, entonces, doctor, este es un tema que hay que tomarlo siempre en cuenta a la hora de hacer cualquier análisis y a la hora de establecer también mis causas personales desde la época Zapata y con el anterior y este gobierno. Gracias, doctor. Gracias, doctor Zuleta, por esta entrevista, Virginia. Gracias, doctor, le agradecemos y gracias a la gente que se ha mantenido en este programa, escuchando esta entrevista en el Facebook. La vamos a estar trasladando también al canal de YouTube para que puedan mirarla completa, esta importante entrevista que hemos tenido hoy día con el doctor Walter Zuleta Buitrago desde el Perú. Gracias, doctor, por tener la amabilidad y el compromiso el próximo jueves con usted, el próximo jueves de la próxima semana, por supuesto, para tocar estos temas y desglosarlo en cuanto a los procesos que le están siguiendo a usted. De acuerdo. Muchas gracias, Virginia, y a ambos por la posibilidad. Yo decidí un poco cerrar cortinas y decir, no voy a ver, porque a veces da ganas de hasta decirle al país, mira, ya nos divorciamos definitivamente y ya no va más, ¿no? Pero, bueno, siempre queda el sentimiento, la familia, los tíos, los primos, etcétera, toda la contingencia afectiva que uno tiene en el país y vuelve, ¿no? Y la confianza de tener el profesionalismo de ustedes me ha permitido narrar una parte de mi verdad. Gracias, doctor. Bien, se nos acabó el tiempo. Mañana 16:30 nuevamente con Reporteros en el Mundo. Radio Atlántica es tu amiga.